Me complazco en presentarles este canal experimental sobre biosecciones de estudios clínicos en productos farmacéuticos sólidos orales y todo lo relacionado con las ciencias farmacéuticas en torno a estos temas. Lo primero que vamos a hacer es, de una forma introductoria, es declarar, o sea, hablar del estado del arte de lo que nos proponemos en este canal experimental. Vamos a hablar de la acción multidisciplinar que tienen las ciencias farmacéuticas en el campo en que ella se desarrolla. Es un campo extremadamente amplio. También trataremos si existe una justificación para capacitarse permanentemente a convertirse ya en profesional o mantenerse actualizado. Hay ciertos enfoques relacionados con el pensamiento de que existen millonarios que no son profesionales, y eso es una tendencia que se oye bastante, y vamos a tocar un poquito este tema ahora en esta presentación. También vamos a enfocar el por qué es necesario profundizar en el tema de biosecciones cuando ya están normadas, ¿no? Correcto. Y también vamos a hablar de los recientes avances y hacia dónde se proyectan los estudios de biosecciones. Nosotros sabemos que el sistema de clasificación biofarmacéutica es una herramienta útil y ampliamente aceptada, pero verdaderamente hasta qué punto sirve para desarrollar productos que no vayan más adelante a fallar en estudios in vitro o in vivo, tanto estudios clínicos o no. Vamos a poner inclusive unos ejemplos. Vamos a tratar también en esta presentación introductoria qué ofrece, qué les proponemos y qué ofrece el canal. Y por último, vamos a explicarle cómo está estructurado por secciones, que es en amplios sectores que se ampliarán o se reducirán según interés de los que sean asiduos participantes del canal. Y cada una de estas secciones las hemos dividido en temas que estos están propuestos en estos momentos y que pudieran variar a través del tiempo según verdaderamente las necesidades que existan. Vamos a comentar algo sobre el campo de acción de las ciencias farmacéuticas, algo que es conocido, pero vamos a comentar. Sabemos que las ciencias farmacéuticas es un grupo de áreas interdisciplinarias de estudios relacionados con el diseño, la acción, la entrega, la disposición, la biología, la química inorgánica, analítica, anatomía, fisiología, bioquímica, biología celular, biología molecular, epidemiología, estadística, quimiometría, matemática, física e ingeniería química, y la aplicación de sus principios en el estudio de los medicamentos. Por ello, para abordar dentro de esta gran amplitud de temas cualquier caso particular para resolverlo dentro de la industria, es necesario, por lo general, una combinación de las diferentes disciplinas o áreas de conocimiento. Por lo tanto, es explicativo, es razonable el que uno tenga que tener dominio no solamente de esta parte especializada, sino de muchas que están interrelacionadas. Otro elemento, otra justificación sobre la presentación de este canal es la siguiente. En la actualidad, a veces se preguntan algunas personas jóvenes fundamentalmente, si vale la pena ser profesional, si vale la pena mantenerse actualizado,
si cuando termine la universidad no debo de, ya no tengo que asistir más a ella. Entonces vamos a precisar algo. Como les decía, existe el mito de que hay grandes triunfadores y uno de las presentaciones claves en esto es Bill Gates, que es conocido, ¿no? ¿Verdad? Mark Zuckerberg también, con sus, ya ha presentado Messenger, Facebook, etcétera, etcétera. Pero fíjense, según estudios de la Universidad de Duke, las personas de altos cargos en el mundo, como senadores, jueces, emprendedores, multimillonarios, sean emprendedores multimillonarios o no, etcétera, cerca del 94% son universitarios. Por lo pronto, punto clave es que si quiero ascender en el desarrollo personal y quizás económico, etcétera, etcétera, pues eh, lo que hay que hacer es tratar de tener una carrera universitaria. Sé que es falso eso que se puede ser gran triunfador, esos son puntos, son cosas que ocurren, gente con determinadas características que pueden llegar a esos, si se puede hablar que triunfar solamente es tener dinero, porque también hay otros elementos que lo podemos tocar durante el canal. Le traemos otros datos. Según la Universidad de Harvard y otras prestigiosas universidades, la época que se entraba y se salía de la universidad no tiene sentido en estos momentos debido al desarrollo científico técnico. Entonces, punto número uno, se debe ser profesional. Y punto número dos, no debo salir de la universidad. Pero esto a veces es verdaderamente difícil, ¿no? Correcto. Entonces, lo que se plantean las personas especializadas en esto en el mundo es que la universidad debe tener una arquitectura abierta en cual uno debe entrar y salir, ¿no? Constantemente todo el tiempo, pero estarse actualizando y realizarlo o realizarlo de forma autodidacta, que también hay personas que lo pueden realizar, ¿no? Correcto. Por ello nos proponemos en este formato que incluya profesionales y no profesionales que también se pudieran eh, superar o aprender, porque podemos aprender entre todos, que mantengan una actualización y que puedan realizar consultas y un contacto que sería lo más permanente posible. Esto depende ya de por donde nos lleve la necesidad, ¿verdad? Como hemos comentado, este canal experimental se basa fundamentalmente en biosensiones como punto central, ¿sí? Y este punto central está relacionado con que el mayor por ciento de medicamentos genéricos que se fabrica la industria farmacéutica es aproximadamente el 80% de todos los medicamentos consumidos en el mundo. Estos medicamentos son genéricos. Esto significa que la gran mayoría de los medicamentos utilizados globalmente son versiones genéricas de un medicamento de marca. Esto que les expreso a ustedes en esta diapositiva lo tuvimos eh, eh, en un OpenAI, ¿no? En una GPT 3.5 que hace poco que lo consultamos, en julio de este año. Además sabemos que podemos tocar este tema, pudiéramos ampliarlos un poco más allá de Colombia, ¿no? O sea, conocemos la Asociación Latinoamericana de Industria Farmacéutica, que agrupa más de 400 empresas en 15 países aquí de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto es un tema no solamente para divulgarlo, discutirlo, ampliarlos, etcétera, y esas son cosas de las que nos proponemos.
Otro elemento que nos motiva a hacer este canal es que hemos observado que en una gran cantidad de publicaciones que existen sobre estos temas se le da un peso específico muy grande a la parte farmacocinética con una, según nuestra modesta forma de ver, un peso grande de la parte esta biofarmacéutica y farmacocinética, pero ese peso está en la parte farmacocinética, como decía, y el enfoque hacia lo que es los elementos relacionados con la tecnología farmacéutica, a nosotros nos parece que adolece. Les digo, hemos observado algunos libros, no son estos porque hay algunos que ahí pudiéramos discutirlo, ¿no? Porque hay algunos ahí que sí le dan un peso específico más a la parte tecnológica, pero la inmensa mayoría es una gran profundidad con todos los temas de farmacocinética que tienen una aplicación según nuestras observaciones. Nos da la impresión que tienen mucho peso en la parte clínica o en la parte quizás de un estudio de bioequivalencia en vivo y son muy extensos. Muy extensos, y nosotros queremos tratar en este canal de darle más peso a la parte del desarrollo tecnológico del producto de este medicamento oral. Otro elemento es hasta qué punto las herramientas que utilizamos al desarrollar genéricos nos ofrecen confianza o una absoluta confianza. Vamos a ver. Esto fue una consulta hecha también en ChatGPT. Este fue ChatGPT 4 de Opera. Dice, si bien sabemos que el sistema de clasificación biofarmacéutica es una herramienta útil y ampliamente aceptada en la industria farmacéutica y en las agencias regulatorias, no se puede afirmar que sean la última palabra en bioexcepciones. Existen otros factores y consideraciones que también pueden influir en una bioexcepción de medicamentos genéricos y más aún en el éxito de un estudio de bioequivalencia in vivo. Esto no lo digo yo, lo dice ChatGPT y esta es la versión 4, ni siquiera la 3.5, ¿no? Entonces, lo que queremos en este canal es adentrarnos en estos temas para garantizar que logremos desarrollar un producto que al final no vaya a tener un fallo y verdaderamente por habernos ahorrado unos elementos, un poco de tiempo y un poco de análisis in vitro, vayamos a fallar in vivo. ¿No? E inclusive, eso lo discutiremos, inclusive aprobándonos por los métodos tradicionales y que vayamos y que nos den el registro. Veremos eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Les traemos a ustedes, también como justificación de este canal, algunas investigaciones recientes. Por ejemplo, esta del 2021, hecho en el MD, ¿no? Es una crítica, una revisión de una crítica del FDA, ¿no? Al FDA y a la EMA sobre los métodos estadísticos de comparación de perfiles de disolución in vitro. ¿Correcto? Ya empiezan, eso es porque cuando uno va a ver lo de las normas, pues eso también lo vamos a discutir más adelante. Tenemos algunos elementos y otras posibilidades de hacer estudios estadísticos, etcétera, etcétera, y ahí ya se manifiestan unas críticas por algunos investigadores con respecto a esto. Y estamos hablando de la FDA y de la EMA. Como dijimos anteriormente, aquí no todo está escrito y lo que falta por escribir parece que es bastante y después lo podemos discutir más adelante.
Entonces tenemos este otro elemento sobre otras posibilidades de la clase 2. Por lo general, en este artículo se establece, y eso es discutible, eso habría que profundizar. Sabemos que la clase 2 tiene alta permeabilidad y baja solubilidad y que está vedado para la inmensa mayoría de las normas internacionales, ¿no? Para no decir que todas. Y sin embargo, es posible porque hay elementos que no se tienen en cuenta, que se lo vamos a discutir. ¿No? Porque habla de la solubilidad y qué cantidad, ¿no? Qué cantidad tiene el producto que sea soluble, porque se puede hablar que es poco soluble y la cantidad sea pequeña, no sea grande, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está, ese es el 2019. Hay otros, por ejemplo, otros artículos, este es del 2020, que son el avance de test de medios de disolución. ¿No? Porque quizás pudiera preguntarse uno, vamos a hacer un test, un medio de disolución que es simulado, inclusive lo puede haber dado, ¿verdad? Y si usted cambia un medio simulado parecido más al del tracto gastrointestinal y donde se absorbe el medicamento, resulta ser que ahí le da usted mejor que como se lo dijo la norma, que usted puede sospechar que puede haber ocurrido, o peor. Entonces todo eso es discutible, porque muchos nos vamos por la norma, por la presión del tiempo, etcétera, etcétera, y los problemas económicos también. Y este, por último, es el 2021, un artículo en que toman unos autores que realizaron una revisión de los estudios de investigación originales publicados desde el 2003 al 2019, basado en una serie de palabras claves. Hicieron esa revisión y que al final solo fueron bioequivalentes el 50% de todos los trabajos que fueron a hacerse en vivo. ¿Mm? Que se supone que uno más o menos habían hecho perfiles de disolución, etcétera, etcétera, porque nadie va a hacer un estudio en vivo si no le hizo un perfil de disolución antes. ¿Y por qué fallaron la mitad? ¿Mm? Esto no es definitivo porque ellos utilizaron una serie de palabras clave y unas bases de datos, etcétera, y puede ser más cuestionable o menos cuestionable, pero sí puede ser un problema, ¿verdad? Entonces, este canal experimental sobre biosensiones y la ciencia farmacéutica relacionada de capacitación y consulta, nosotros lo hemos propuesto que se divida en secciones y temas que lo vamos a ir discutiendo con las mismas personas y profesionales o aquellos que estén interesados, y le podemos ir dando ciertos enfoques, primeros más superficial, si desde el inicio quieren algo un poquito más profundo, etcétera, etcétera, y ahí nos vamos poniendo de acuerdo según las intervenciones que puede tener cada uno. Mientras vamos a hacer publicaciones si ustedes pueden o particularizar o sencillamente seguirles, ¿no? Bueno, las vamos a dividir en la siguiente. Las sesiones, llamándoles S1, S2, etcétera, etcétera, la primera va a ser capacitación especializada. Vamos a tocar una serie de temas que les puedan servir, que más o menos tenemos idea de qué puede estar interesados los profesionales de desarrollo de productos, etcétera, etcétera, y algunos que tengan que ver con análisis. ¿No? En la segunda sesión es una consultoría personalizada, algunos que quieran algunos temas de eso hacerlo más personal. La sesión 3 va a ser de material educativo en general. Habíamos hablado de que es necesario mantenerse educado, quizás pudiera ser para alguien le sea más fácil estar en una universidad y tomar un curso de posgrado, ¿no? O le sea más fácil en su casa, pues, tomar estas publicaciones, correcto, y mantenerse actualizado, o quizás más directo, eso ya lo veremos. En la cuarta vamos a poner noticias y actualizaciones de lo que se va a publicar.
La 5 sería asesoramiento del desarrollo de productos, alguien que puntualmente no solamente quiere una información técnica o de recomendación, sino quiere que le haga un acompañamiento. En el SACESTA sería análisis de regulaciones. Si amerita la pena, hacemos un foro de discusión o lo hacemos en unos chats directos, no sé. La octava serían recursos de investigación. O sea, algunos recursos los vamos a poner completamente gratuitos que nosotros nos encontremos, y algunos a lo mejor hay que pagarlos. No, yo no voy a estar intervenido en ese proceso, por lo menos no se ha pensado en eso. Asesoramiento de desarrollo de productos, ahí está, me dispensan, está 2 veces. Y S10, que sería colaboración en investigaciones conjuntas. Algunas investigaciones quizás de liberación modificada, etcétera, ¿no? Es un poco, lo podemos separar o incluir en alguna de las secciones. La siguiente, vamos a ampliar lo que le proponemos, que es en la sección 1, la capacitación especializada. Lo dividimos en temas. Por ejemplo, el primero podría ser el desarrollo de un nuevo fármaco y producto oral, para mencionar las etapas y principios básicos del desarrollo de un nuevo medicamento, como su testación de lo que serán desarrollos posteriores, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un medicamento nuevo. Aunque mucho nos interesa el medicamento post que venció la patente, es interesante tener una idea de lo que ocurre en el desarrollo del producto inicial. Correcto, eso nos enfoca un poquito en o algo en lo que hay que hacer después cuando uno verdaderamente quiere desarrollar un genérico, no una copia, un genérico. El tema 2 sería lo del ADME, porque ahí en el ADME tiene que ver esto de que con los estudios in vitro hasta qué punto me distancio del ente biológico. Correcto. Entonces ahí tenemos elementos de fisiología humana, etcétera, del tracto gastrointestinal, y esto nos da también un enfoque más claro, nos va enfocando, valga la redundancia, en el tema in vitro, pero sabiendo que eso se disuelve en otro punto. El tema 3 sería sobre cinética, disolución y biosesiones. Y ahí entraríamos en el tema completo, el sistema biofarmacéutico, el sistema de clasificación biofarmacéutica, de disposición de fármacos, etc. Ese es un tema largo y tendido para hacer la discusión. Después, si pudiéramos intercalarlo, el tema 4 nos proponemos cómo determinar la solubilidad y la permeabilidad según la resolución 1124 de la OMS, etc. Los siguientes temas serían avances en el sistema de clasificación biofarmacéutico. El tema 6 sería cinética de disolución comparativa, un poco, pero ya con lo que vimos anteriormente, pero ahora con medios biopredictivos. El tema 7 sería elementos de física del estado sólido y química física. Algo que lo dejé para atrás, pero si pudieras utilizarlo o llevarlo y hacer en los temas, pues lo podemos subir, que es la base para hacer el conocimiento, tener el conocimiento del desarrollo del producto desde el punto de vista físico, ¿no? Estamos hablando de físico, estado sólido, ¿no? Y química física pudiera ser que algunos estén más enfocados y le hagan falta más hacer consultas o que se le dé explicaciones sobre eso, ¿no? El 8 sería elementos de estrategias tecnológicos farmacéuticas, algunas como relacionadas con lo que sería la modulación de la biodisponibilidad, arriba, abajo, pudimos explicar por qué con los mismos productos, entre comillas, que tiene el innovador ahora me da un perfil superior, o a veces es de esperar que sea inferior, pero por lo general ocurre con bastante frecuencia que sea superior, ¿no? Y podemos explicarlo. Después podríamos hacer un resumen de la bioequivalencia in vivo, según las resoluciones nuestras,
y podemos tocar la de la FDA y la de la EMA, ¿m? Y tocar los temas también de regulaciones internacionales y compararla con la nacional, ¿verdad? E inclusive la nacional, que es, hablando de Colombia, es similar a la de la OMS, aquí en América Latina, en otros lugares, por ejemplo, recuerdo Brasil, eh, los temas, y Argentina creo que también siguen la FDA. Entonces ahí ya, pues, eh, tenemos, y Brasil sigue también, bueno, la EMA, perdón, Brasil sigue la EMA, o sea, la europea. Entonces, pues, no podemos casarnos con una sola porque eh, pudiera ser que estuviéramos desarrollando para otro país, ¿no? ¿No? Entonces, las sesiones, ya aquí las tienen detalladas, no voy a aburrir con respecto a esto, ya llevamos 25 minutos, ¿no? Eh, En capacitación especializada, pues proporcionar cursos y entrenamientos en línea sobre los temas relacionados con la ciencia farmacéutica, incluyendo inserción, desarrollo de medicamentos, regulaciones farmacéuticas, entre otros. La consultoría personalizada, y ahí lo tienen, no se lo voy a leer, usted lo puede leer, es lo mismo que hablamos de las secciones, pero ya un poquito más desglosada para que se puedan ubicar, inclusive retroalimentarlo, ¿no? Cuando comencemos. Vamos eh, podemos poner unas cosas, podemos quitar otras. Yo por lo pronto voy a tratar de empezar lo que, según mi experiencia, pues pudiera ser lo más útil posible, ¿no? Ahí está, ya como decía, eh, ampliado lo que son las secciones. Recursos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Algunas de las preguntas que discutiremos basado en las investigaciones actuales, esto sí, así por arribita, aunque ya lo he ido mencionando, es en los perfiles de solución comparativos de qué métodos estadísticos me puedo fiar para valorar una evolución de mi desarrollo. ¿Cuánto debo emplear, ¿Cuándo debo emplear medios biorrelevantes? Un producto poco soluble, clase 2, que ya lo comenté, verdaderamente no candidato a disección, que tiene en cuenta la dosis, el tiempo de tránsito, etcétera. ¿Hasta dónde me garantiza un estudio de solución el éxito de un estudio de equivalencia en vivo? ¿Es suficiente F1 y F2? F1 y F2, ya veremos, podemos discutir más adelante. ¿Qué estudio de solución me pudiera utilizar en el desarrollo de productos sólidos orales? Todo más o menos relacionados. ¿No? Eso lo podemos ampliar. Y por último, el canal que es propuesto, mi nombre es Enrique Muñoz Carnago, soy bioquímico de pregrado, siempre he trabajado en la industria farmacéutica en diferentes tipos de formas farmacéuticas. Fundamentalmente he trabajado en formas, en formas sólidas, vacunas, etcétera. Eso lo podemos discutir un poco más adelante. Soy Senior Researcher de la Academia de Ciencias de Cuba. Vivo aquí en Colombia y tengo convalidado el título como químico. Y el currículo lo voy a colocar en el enlace, ¿no? He participado en varios diplomados en diferentes, en algunos países, ¿no? En total he estado en 35 conferencias, he dado en 2 países, eventos científicos he estado en varios lugares, ustedes lo pueden ver ahí después. Publicaciones en revistas científicas, tengo, tengo estas 32, en realidad tengo un poco más, pero esas son las que puedo fundamentar. Patentes, tengo una. Como profesor he dado en Cuba y aquí en los títulos. En Cuba tengo 2. Entonces, el propósito, como les decía, es transmitir y apoyar con estos conocimientos a colegas del sector o cualquier sector afín a la industria farmacéutica. Los, los correos de contacto, uno es biocin@gmail.com y el otro es cecc@gmail.com.
Mi teléfono es el 300-393-03. Pensamos que esta frecuencia de la publicación, hacerla semanal por tema. Podríamos ir barriendo los temas o un tema y enfocarnos en él según la necesidad que haya. El fin no es publicar y dejarlo ahí, pues se pueden hacer consultas grandes, pero más bien es satisfacer una necesidad, ¿no? Y ir haciendo todo que eso permita hacer una consulta en cualquier momento, ¿no? Por eso les decía, la profundidad y prioridad de los temas, los seleccionar los suscritos al canal o los que llaman por teléfono, oye, preferiría tal cosa, ¿no? Y ya si se solicitan ya aclaraciones y consultas directas, ya vos bajo cierto acuerdo económico, ¿no? Bueno, vamos a subir esta presentación y ojalá les guste y quizás me pueden escribir y hacerme sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias a toda la comunidad científica, técnica, profesionales y no profesionales y a todos los que trabajan en esta esfera. Muchas gracias.